Muy bien, clase de cartas de Rab Shaul. Estamos en la primera de los Corintios y estamos en el paréntesis de reglas de interpretación. 7 principios, hemos visto ya 4. Vamos a ver hoy los últimos 3. Los últimos 3 principios de interpretación hebrea. Ya después de esto vamos a regresar a nuestro estudio de la primera de los Corintios. Nos quedamos en el capítulo 8, me parece. ¿Vimos el 8? Sí, ¿verdad? Sigue 9, ¿o no vimos el 8? Bueno, sí, nos quedamos como a la mitad de la carta. Shalom, hermana Poli, hermana Ketita, Iván, bienvenidos. Muy bien, reglas de interpretación. Vamos a ver el principio número 5, que es el principio de generalidad y particularidad. Qué palabras tan difíciles estas. Generalidad y particularidad. Parece un trabalenguas. Un enunciado general seguido de otro particular que lo delimita o sistematiza. Lo entendemos mejor con los ejemplos, ¿no?, que con la explicación. Génesis 1:27 dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es lo que viene siendo el principio general. ¿Sí? Se habla de la creación del hombre de una manera muy general. Pero cuando hablamos de algo así de manera general, luego se tiene que presentar de manera particular. Yo recuerdo cuando estudiábamos acerca de cómo plantear un tema, cómo elaborar un sermón o un estudio bíblico, y recuerdo que se hablaba de que había, o todavía no, existen los sermones temáticos. Entonces, a ver, voy a elaborar un sermón, o voy a elaborar un estudio bíblico temático. Entonces, voy a escoger mi tema. Y tú podías decir, bueno, mi tema va a ser el amor. Entonces el maestro te decía, no, el amor no es un tema específico, el amor es un tema general. Entonces tú no puedes hablar del amor en general, porque cuando acabas, tienes que ser más específico en lo que vas a hablar o en lo que vas a decir respecto del amor. Igual si decías, mi tema va a ser el matrimonio. No, el matrimonio es un tema muy general. Tienes que ser más específico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un tema específico dentro del tema general del amor? A ver, díganme ustedes un tema más específico. Amor a la familia fraternal. Bueno, sí. Entonces, si tú dices, voy a hacer un estudio, o mi tema va a ser el amor entre los hermanos. Bueno, ya está siendo más específico. Voy a hablar de la relación de amor entre los hermanos, hablando de la familia. Entonces sí, puede ser, eso es más específico. ¿O qué otro tema específico se pudiera plantear dentro del tema general del amor? Paternal. Padre sobre hijo. Ok, puede ser también. O de los hijos a los... Pero quiébrense más la cabeza. No se vayan tan a lo facilito, algo más. O sea, el amor es el tema general, pero yo quiero ser más específico. Quiero hablar de una particularidad, como dice aquí, del amor. Amor sacrificial. Por ejemplo,
sea, mi tema va a ser el amor sacrificial. Acá Iván dice el amor a los enemigos. Muy bien. Eso es un tema más específico también. Entonces mi tema va a ser cómo amar a los enemigos. Eso suena interesante y muy específico. Entonces, me salgo de la generalidad para ir a la particularidad. O el que decía Sergio, ¿verdad? El amor sacrificial. Ese es un tipo de amor muy específico. El que se sacrifica. Eso es un ejemplo de un amor sacrificial. ¿Ejemplo de la vida diaria? Sí. Un ejemplo de la vida diaria. ¿Han experimentado ustedes el amor sacrificial? Sí. ¿Ustedes han ¿sí? ¿Han llevado a cabo obras sacrificiales de amor? Sí. ¿O las han hecho por ustedes? Bueno, eso. Díganme una. Pues a veces, papá, Disculpe, hermano. se puede quedar alguien sin comprarse algo, sin comprarse lo mismo, por comprarle algo que necesita. Muy bien. Renuncias a algo, ¿verdad? Para dárselo a tu hijo. O alguna actividad que a ti te gusta para hacer a otra que te pueda ayudar a alguien más. O pues cualquier cosa que te duele, que En la- te cueste. La mamá siempre le da En la pareja, siempre ¿verdad? más a los hijos, aunque ella tenga que comer más poquito cuando no hay mucho. El amor de una madre desde el nacimiento es sacrificial, porque sufre cuando tiene a Las mamás son de sacrificio. En las mamás pues, hay un montón de ejemplos, ¿no? De los sacrificios que hacen por los hijos. En la pareja a veces es más difícil, ¿verdad? Encontrar... También hay. Sí, sí. Pues no se sacrifica. Sí, claro, ¿no? Sí, también. Cuando a mí me operaron de la vesícula me quedé 5 días en el hospital internado, según iba a entrar y salir el mismo día. Era una operación ambulatoria. Al final mi vesícula estaba muy infectada, me dejaron 5 días ahí. Y esos 5 días mi esposa estuvo ahí conmigo todo el tiempo, y ahí estaba en una silla por un lado, estaba en el seguro, no estaba en un hospital particular. Entonces eso es amor sacrificial, ¿verdad? Estar ahí y estar padeciendo las situaciones. Entonces es un ejemplo, ¿no? Y puede haber muchos, pero entonces se entiende lo que es generalidad y lo que es particularidad. En el ejemplo que vemos aquí en nuestras hojitas, se habla de la creación del hombre de una manera general. Primero, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es algo muy general. No nos dice nada sobre cómo fue creado, es una afirmación general. Si no hubiera más versículos, podríamos hacernos nuestra propia idea sobre cómo creó Dios al hombre. Pero si en la Escritura hallamos otros versos particulares que nos describen cómo se hizo al hombre, entonces ya no podemos inventar. Creo que por ahí había quedado, hermano, alguna... ¿No? Bueno, ahí compártanse. Entonces, esto es muy importante, porque cuando en las Escrituras tenemos un tema general y no se nos habla de ese tema general de una manera más particular, tenemos la tendencia a inventar cosas. O sea, tiene mucha razón el autor de este estudio cuando dice, ¿verdad?, que gracias a que tenemos temas específicos, ahí ya no podemos inventar, porque lo general se encuentra delimitado por lo particular. Y efectivamente este detalle lo encontramos en Génesis 2, 7 y 21, donde nos dice que lo creó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Si no tuviéramos estos textos, Génesis 2, 7 y Génesis 2, 21, ¿qué creen ustedes que se le hubiera ocurrido al hombre? Si nada más tuviéramos lo primero, lo de Génesis 1, 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Las más teorías de las que ya existen, el mundo y
de por sí, ¿verdad? Bueno, hablando científicamente, pues hay un montón de teorías, ¿no? Y hay un montón de, que el hombre de Cromañón, que el hombre de no sé qué, que del mono, que es, o sea, vinieron de otros planetas y aquí dejaron, ¿verdad?, como un experimento. Bueno, tantas cosas. Dentro de las mismas escrituras, entonces, tenemos la explicación de cómo es que el hombre fue formado y también la mujer. Y aún así, surgen, ¿verdad? Surgen otras teorías por otros escritos. En algún momento se tocó aquí el tema de Lilith, porque el tema de Lilith es abordado dentro del judaísmo. Entonces, dentro de la teoría de Lilith, se habla de que Lilith fue una primera mujer creada. O sea, se dice que Eva fue una segunda mujer. Entonces, esto no lo dice la Torá, pero como la Torá hace mención de Lilith, surgen las teorías, ¿verdad? Surgen las especulaciones. Por eso es que esto de la regla de interpretación dice que si tenemos un tema general, ese tema general tiene que ser delimitado por algo más particular. Cuando no hay esa delimitación en lo particular, si el tema general se queda solo, eso nos da para muchas teorías, muchas ideas, como el tema de Lilith. O sea, Lilith es mencionada y ya, se queda así nada más. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan a surgir ideas. Entonces, para conocer sobre Lilith, las bases que tenemos pues son los escritos judíos no bíblicos. Otra fuente sobre Lilith que ya hemos mencionado pues es el satanismo. Los que más saben de Lilith y enseñan de Lilith son los satanistas o la Biblia satánica, pues, que habla mucho de Lilith. Pero pues eso ya es otra cosa. Yo no veo a un creyente en el creador del universo leyendo una Biblia satánica, ¿verdad? Entonces nos quedamos así mejor. Pero es para que entendamos la diferencia entre un tema general y un tema específico, un tema particular. Entonces, en las escrituras, siempre que nos topemos un tema general, tenemos que buscar su contraparte particular para poder delimitarlo. Si no, se nos puede ir de las manos. ¿Se entiende esto? ¿Podrían dar otro ejemplo, aparte de este que tenemos aquí? ¿Se les ocurre algún tema así general mencionado en las escrituras que tenga luego otro texto que lo delimite, que lo vuelva particular? Yo pensaba en la concepción de Yeshua. Ok. O sea, cómo fue, porque si igual no se nos hubiese aclarado, igual como pasó a José en ese momento, pues yo creo que también especularíamos muchísimas cosas. Muy bien. Muy bien, sí. O sea, la cosa es buscar los textos, ¿no? Muchas veces la contraparte o lo específico del tema lo vamos a encontrar dentro del mismo contexto, ¿sí? Dentro del mismo contexto inmediato del tema general. Un ejemplo es algo que le comentaba yo a mi esposa. Bloquear a Iván, no lo quiero bloquear. Se harían mil conjeturas. No, es que Iván me puso un comentario y le quiero dar para que se abra todo el comentario y no sé dónde le piqué y me sale bloquear a Iván. No lo quiero bloquear. Pero no sé por qué no lo puedo leer. Bueno, ahorita si alguien lo puede leer me dicen que escribió Iván.
Le decía a mi esposa veíamos un texto que dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre algo que quieran pedir, Dios en el cielo lo va a hacer. Algo así, palabras más, palabras menos. Mateo 18 está el texto. Entonces, yo le decía a mi esposa, mira, este texto siempre se usa de esta manera, ¿no? Para sustentar o para sostener literalmente que si dos personas, o sea, tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo que le queremos pedir al Padre, el Padre lo va a hacer. Entonces, entendido así, el texto se presta a entender que le podemos pedir cualquier cosa, y el Eterno lo va a hacer, por el simple hecho de que tú y yo nos pusimos de acuerdo, ¿sí o no? Si tomamos el texto así, aislado, así se entiende, pero cuando metemos el texto dentro del contexto de lo que Mateo 18 está hablando, la cosa cambia, y cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque Mateo 18 pasamos de lo general a lo particular. Si tomo nada más el texto de manera general, entonces voy a interpretar de manera equivocada, que puedo pedirle cualquier cosa a Dios, lo único que necesito es alguien que se ponga de acuerdo conmigo y ya. Pero si paso de lo general a lo particular, considero el contexto, y el contexto lo que me está diciendo es de que ahí está hablando de cuando un hermano anda en pecado. Ese es el contexto. Si un hermano anda por ahí portándose mal, anda en pecado, entonces tú tienes la tarea de traerlo de regreso, ¿no?, al buen camino. Y entonces tú vas a ir y tú vas a hablar con el hermano y lo vas a reprender por lo que se está haciendo mal. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si no, entonces toma contigo 2 hermanos, 2 testigos, y vayan y hablen con él. Y si los oye, han ganado a su hermano. Si no, lleven el asunto ante la asamblea, ante toda la congregación. Y si no oye a la congregación, entonces tenle por gentil y publicano. Y es dentro de ese contexto que dice, porque otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en algo que quieran pedir, entonces el Padre va a oír. El contexto tiene que ver con el hermano pecador. El contexto tiene que ver con algo que le vas a pedir al Eterno para el hermano pecador. O sea, no para cualquier cosa, sino tiene que ver con lo particular, con aquel hermano que anda mal, con aquel hermano que hizo algo malo. Porque todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, todas estas palabras que vienen en Mateo 18, todo tiene que ver con un asunto de un pecador al que quieres traer de regreso al buen camino. Ese es el tema específico. Pero si sacamos el texto de ahí, entonces ya generalizamos y entendemos que le podemos pedir todo a Dios, lo que sea, y Él nos va a contestar. Cosa que no es cierto, no es verdad, estamos inventando, ¿sí? Por eso es muy importante este principio, pasar de lo general a lo particular. ¿Sale? Otro ejemplo muy tradicional, clásico diría yo, es el ejemplo que tiene que ver con la salvación. Hechos 16:31. ¿Qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesús y todo tu casa será salvo. Sí, ya se les olvidó, ya se descristianizaron, pero como cristianos lo tenían así. Y serás salvo tú y tu casa. O sea, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ahí tenemos un tema general, planteado así, de manera general. Y fíjense qué importante, ¿verdad? Porque es un tema, es sobre la salvación.
De manera general, ahí el tema es la salvación. Y en lo particular, cuando pasamos de lo general a lo particular, está hablando ahí de la salvación del carcelero de Filipos. Es lo que el texto dice. Entonces no está hablando de tu salvación ni de la mía. Está hablando de la salvación del carcelero de Filipos. Porque al quien se le dijeron esas palabras fue al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, tú, carcelero de Filipos, y tu familia. Pero no la mía. No la de nosotros. Pero ¿qué ha pasado con ese texto? Muchos hasta lo tienen enmarcado en sus casas y ahí colgadito y les gusta bastante. Y especialmente hasta muchos que no son creyentes y lo saben y dicen, no, pues yo voy en el paquete. Porque mi esposa va a la iglesia o mi hijo y pues ya yo también soy salvo, ¿no? Pero no. Ese es un texto en Hechos 16 que se cumplió en la persona del carcelero de Filipos. La salvación fue para él y para su familia. Promesa cumplida y ya no aplica para otro. ¿Sí? Entonces pasamos de lo general a lo particular. Si no tomamos en cuenta este principio, vamos a caer en un sinfín de interpretaciones equivocadas de las Escrituras. Entonces, se dan cuenta, es un principio muy importante. ¿Alguien pudo ver lo que dijo Iván? Sí, decía, el sobrepensar es un problema en los humanos porque queremos llenar huecos. A veces el sobrepensar nos puede ayudar para encontrar sentido en algunas cosas. Sin embargo, para hacer eso sin caer en errores, siempre hay reglas. Es por eso que hay demasiadas interpretaciones que parecen más cuentos y muchos de esos toman culturas fuera de lo que Dios ha hablado en las Escrituras. Muy bien, entonces, si nos sujetamos a las reglas, evitamos los errores, ¿no? Evitamos las equivocaciones. Muy bien, vamos al principio 6. Creo que este principio 5 está bien sencillo de entender, pero muy importante, ¿verdad? Principio 6, aplicado de otro lugar. La base de dos textos que se contradicen hasta que venga un tercero que los aclare. Y esto, aunque parezca raro, pero pasa mucho en las Escrituras. Es decir, muy seguido vamos a encontrar textos que se contradicen. ¿Sí? O sea, simplemente en los evangelios. Tú lees los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que pues son como que casi iguales en muchas cosas, y de pronto te encuentras con algunas contradicciones. Vamos a decir, uno de los evangelios cuando habla de el endemoniado gadareno, así lo presenta, como el endemoniado gadareno. Pero otro de los evangelios que habla sobre el mismo evento, dice en plural, que fueron endemoniados gadarenos, eran varios. No era uno, eran varios. Entonces eso suena a contradicción. ¿Por qué uno de los evangelios dice que era uno y por qué el otro dice que eran varios? Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Sí? ¿O por qué? ¿O cuál es la explicación? Hay un libro que estudié hace muchos años que se llama Armonía de los Evangelios, muy bueno, y que ese libro se enfoca precisamente en darle armonía, que esos textos contradictorios que hay en los evangelios pues se puedan explicar. Y ese libro, Armonía de los Evangelios, está como así de grueso, miren. Está así de gruesote para que se den una idea de cuántas contradicciones hay en los llamados evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. No menciono Juan porque Juan es como que con otro enfoque. Pero Mateo, Marcos y Lucas son muy parecidos, hablan exactamente de los mismos eventos, pero desde diferentes perspectivas. Ahora, no es tampoco no es nada extraño. No es nada extraño si hacemos un ejercicio y nosotros vivimos un mismo evento, una misma experiencia y la platicamos cada quien, vamos a dar distintas versiones.
muy probablemente alguien va a dar detalles que el otro no observó. Entonces, aunque estemos platicando del mismo evento, es probable que vamos a tener diferentes puntos de vista. Entonces, esto no es nada raro. Lo estamos viendo ahorita con la Parashá de Barim. Lo vamos a ver en todo el libro de Barim. Moisés está platicando en primera persona todo lo que ocurrió desde que salieron de Egipto hasta que llegaron ahí a la frontera con Jericó. Y como ya vimos en esta parashá, vamos a encontrar algunas como contradicciones. Como que Moisés está platicando su versión, su interpretación. Nos regresamos atrás y vemos que, caray, como lo que mencionaba, ¿no?, de Jetro, de los jueces. Moisés, ¿por qué no menciona a Jetro acá en Deuteronomio? Y pues, hay todo un capítulo allá en Éxodo 18 que habla de Jetro y de la creación de los jueces. Pues no sé, pero no lo menciona. O como decíamos, ¿verdad?, cuando Moisés dice, por culpa de ustedes no voy a entrar en la tierra prometida. No es lo que dice el libro de Números. El libro de Números dice que porque Moisés golpeó la roca y no le dieron la gloria al Eterno, él y Aarón no iban a entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio Moisés dice, por culpa de ustedes no voy a entrar. Y esta era la nueva generación, ni siquiera eran los que habían estado en aquel evento. Entonces, ese tipo de cosas, si no encontramos una manera de armonizarlas, digamos que los ateos o los enemigos de las escrituras les encanta eso. Les encanta encontrar textos que en apariencia se contradicen. Entonces, este principio 6 nos habla de algo que aplicamos de otro lugar. O sea, encontrar una explicación, encontrar un texto que haga armonizar a dos que se están contradiciendo. Ejemplo, Levítico 1:1. Llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Este versículo está en conflicto con Éxodo 25:22, donde dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, si leemos los dos, en uno dice que el Eterno le habló a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Y el otro dice que el Eterno le iba a hablar desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Y nos encontramos un tercer texto, Números 7:89, un versículo que dice el autor los armoniza al decir lo siguiente: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Entonces, este texto como que nos aclara y dice, esto ocurría cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión, cuando entraba en la tienda. Entonces, podemos también ver en estos textos, podemos ver el principio anterior aplicado de alguna manera. Podríamos decir que el primer texto habla de manera general. El Eterno le hablaba a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Y el otro texto es más específico. Es decir, el otro texto dice, le hablaba desde encima del propiciatorio, o sea, en el lugar santísimo. Específicamente ahí entre los dos querubines, ahí se manifestaba la voz del Eterno. Entonces podríamos aplicar el principio anterior sin problemas y decir, o sea, mira, es que un texto habla de manera general, el otro habla de manera específica, pero no hay contradicción. Entonces el tercer texto lo aclara.
Cada vez que Moisés entraba en el Mizcán, esto ocurría. ¿Se entiende? Dice la hermana Hal que se está cortando. Bueno, a ver, los demás hermanos confirmen. A veces puede ser la señal de alguien, ¿verdad? O sea, pudiera ser su señal, hermana Hal. Porque ya si otros dicen que se está cortando, pues entonces sí, ¿no? Pero creo que nadie más ha dicho que se corte la imagen o el audio. No, ¿verdad? Bueno, vamos a estar pendientes como quiera. ¿Sé qué? No, pues entonces sí ya. ¿Dónde 2 o 3? Soy caballo, diría la historia. Sí, tráiganme la silla. Es un chiste. Se escucha y ve bien, dice hermana Mari. Bueno, esperemos que no se siga cortando. No, pues no lo vamos a quitar, porque aquí me aparece como que está bien, ¿verdad? O sea, no. Si lo corto de plano y lo empiezo otra vez, pues no le veo el caso. Bueno, entonces, ¿alguna duda de este principio? ¿Cómo explicarían ustedes eso de los endemoniados, hermano? ¿Cómo lo resuelven? Que un evangelista diga que eran varios y el otro dice que era uno. Si no tenemos un tercer texto, ¿verdad?, que nos aclare el asunto. Cuando hay un tercer texto, pues no va a haber duda. Los que uno controla de demonio, Pues que a lo mejor era. Cuentan así, ¿verdad? Cada quien cuenta su versión, como dicen. Sí. O que eran varios, pero el otro escritor está relatando específicamente la historia De uno. Se enfocó en uno. La explicación que dan es esa, ¿verdad? Dicen, es que el que dice que era uno se refirió solamente al que habló, como el líder, ¿no?, el cabecilla, porque nada más ese habló, los demás no hablaron, por eso ni los menciono, porque ni hablaron. Esa es una explicación y muy aceptable, no hay ninguna contradicción. Simplemente uno de los evangelistas dice que uno de los endemoniados se adelantó y fue el que habló con Yeshua. Y los demás no lo hicieron, por eso no los menciona. ¿O no creyó necesario decir cantidad? ¿Mandé? ¿O no creyó necesario decir cantidad? ¿Para qué? ¿Verdad? O sea, depende mucho la personalidad. Y algo que es bien importante en el tema de las escrituras es que el Eterno siempre respetó la personalidad de los escritores. O sea, es palabra de Dios, pero cada escritor le imprimió su sello, su personalidad. Entonces nosotros vemos, por decir, el libro de Isaías. El libro de Isaías es considerado una joya, no solamente dentro de la Biblia, sino de manera universal. Poesía. Esta manera de poesía, aunque es un profeta, pero es considerado una joya de la literatura poética. O sea, la forma en que está escrito el libro de Isaías es maravilloso para los que entienden el hebreo, ¿no? Entonces es poesía hebrea del más alto nivel, precioso, porque Isaías era un príncipe, o sea, un hombre muy preparado, muy culto, y escribe de una forma magistral. Cantares, ¿sí?, proverbios, o sea, son libros de veras
En cambio, Amós, el profeta Amós, ¿quién era el profeta Amós? Era alguien de la clase baja, ¿no? Y tenía una personalidad pues más ruda, no tenía esa preparación, y él escribe a su manera, y el Eterno respeta su personalidad. No deja de ser palabra de Dios, pero él imprime su personalidad. Cuando habla de las vacas de Basán, ¿verdad?, que se refiere así, él está hablando a su manera, insultando gente, ustedes vacas de Basán, y se respeta, ¿no?, su personalidad. Y así en cada libro. Marcos, el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, y Marcos está escrito de una manera muy desorganizada. Si ustedes comparan Marcos con Lucas, o sea, es un mundo de diferencia. Se ve que Lucas lo escribió alguien muy preparado, ¿sí? Alguien que sí, hasta dice, ¿verdad?, voy a poner en orden esto, porque como echándole a Marcos, ¿no? Porque aquel, ay, no, hombre. Disculpen la expresión, pero quizás, como dicen ahora, parece que lo escribió con los pies, ¿verdad? Porque sí, Marcos está muy desorganizado. No empieza ni siquiera así, empieza con la acción, vámonos. Oye, espérate, un saludito, algo, ¿a quién le escribes? ¿Por qué? Primero el nacimiento, no, vámonos a la acción. Entonces, se ve, el Eterno respeta la personalidad de cada escritor. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Pues la mayoría coinciden en que fue Juan Marcos, precisamente, pero la mayoría coinciden en que fue Pedro, en realidad, quien le dijo lo que escribiera. Entonces, pues, tiene el sello de Pedro, o sea, la verdad sí. Al leer el Evangelio de Marcos y pensar que Pedro fue el autor, sí decimos, pues sí le queda, ¿verdad? Porque Pedro sí era así, como que impetuoso, como que rápido, no iba a andar viendo detalles ni nada, vámonos a lo que es la acción, ¿sí? En cambio Lucas es diferente, Mateo es diferente. Entonces cada autor en las escrituras le imprime su propio sello. Entonces esto es importante, y encontrar textos que armonicen pues siempre va a ser necesario, pero cuando no los hay, pues sí tenemos que encontrar una explicación coherente. Una explicación coherente, como las que daban a ustedes ahorita sobre el tema de los endemoniados. Ahí hay otros textos que se pueden consultar. Dice Iván, yo diría que se tienen diferentes criterios en plasmar los hechos. Sí, por supuesto, es lo que decimos, ¿no? La personalidad. Simplemente si entre las personas que van a relatar algo, si vamos a escuchar la versión de un hombre y la versión de una mujer, díganme ustedes, ¿va a haber contrastes? Sí. Claro. El hombre normalmente se va a fijar en ciertas cosas y la mujer se va a fijar en otras. Es como si a un hombre le preguntan, oye, no, pues que asaltaron la tienda. Y le dicen al hombre, oye, ¿y cómo iban vestidos? Pues ya qué sé, que me iba a andar fijando cómo iban vestidos. Pero muy probablemente una mujer diga, no, sí, uno traía pantalón azul con camisa roja y el otro traía tal ropa, traía hasta tenis de esta marca. Y uno como hombre se va a quedar, ¿a poco todo eso viste? ¿Verdad? Uno no se fija, como que en ciertas cosas o en ciertos detalles. Te fijas en otros, ¿sí? Entonces una versión siempre de un hombre a una versión de una mujer va a ser muy diferente. Eso por mencionar algo. Si hablamos de que dos hombres, o es una versión de dos hombres, pero de diferentes edades, también eso va a cambiar. O sea, va a variar mucho, ¿sí?
Entonces, hablando de un caso, digamos, un caso policíaco, que los policías estén investigando algún crimen y estén preguntándole a testigos, por más que los testigos sean presenciales, siempre va a haber un montón de versiones distintas. Oye, es que hubo, como los policías siempre dicen, es que entre más testigos hubo, es peor la cosa, porque tenemos muchas más versiones distintas y nos embolamos más. Depende de a quién le preguntes. El sospechoso pues mide 2 metros o mide 1,5 metros o es calvo o es greñudo, o sea, dependiendo a quién le preguntes. Y la cosa es que las personas estaban ahí, son testigos presenciales, pero sus versiones son muy distintas. Pues como dice Iván, ¿verdad? Pues van a aplicar diferentes criterios, diferentes maneras de ver las cosas. Cuando hablamos de las escrituras, hermano, tenemos que aceptar que de pronto nos vamos a topar con situaciones así. Situaciones así. Entonces ahí hay unos textos de aparente conflicto y posterior armonización. Entonces verso 1, segundo de Samuel 24:9, sería contra primero de Crónicas 21:5. Vamos a ver uno, primero. Alguien busque segundo de Samuel 24:9 y alguien más busque primero de Crónicas 21:5. 24:9. A ver, 24:9 primero. Dice: Joab le informó al rey el número de personas que se habían registrado. En Israel había 800,000 soldados preparados para sacar la espada, y los hombres de Yahudá sumaban 500,000. Muy bien, vamos a ver ahora primero Crónicas 21:5. Joab entregó a David el resultado del censo del pueblo, y aconteció que en el censo de los hijos de Israel arrojó el resultado de 1,100,000 hombres de a pie que desenvainaban espada, y de la tribu de la casa de Judá eran un total de 470,000 hombres que desenvainaban espada. ¿Tenemos contradicción? Sí. Pues sí, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto según en primero de Crónicas 27:1. Este es el número de los israelitas, los jefes de clanes, los oficiales de millares y de centenas, y sus oficiales que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones, que trabajaban en turnos mensuales durante todos los meses del año. Cada división tenía 24,000 hombres. Ok. Entonces, esas diferencias que se aprecian entre segundo de Samuel 24:9 y primero de Crónicas 21:5 encuentran una explicación en primero de Crónicas 27:1, que nos habla de una manera más específica de cómo estaban divididos. Entonces quiere decir que lo que nos está diciendo el autor de segundo Samuel 24:9 es sobre cierto grupo, no sobre todo completo. ¿Sí? Entonces de ahí la diferencia. Tiene que haber una explicación, ¿no? Porque habiendo una diferencia tan grande, tan importante, pues tiene que haber una explicación. No puede ser que se quede la cosa así nada más. Entonces ya cuando se nos dice acá sobre estas divisiones entendemos, ok. Entonces se nos están dando datos nada más de una parte en uno. ¿Sí? No se nos está dando el dato completo. Pero como el tema que están abordando es muy similar, pues sí pensamos que hay una contradicción. Entonces recuerde, y los ateos, los no creyentes son especialistas en encontrar estos textos, ¿eh? Se lo saben y luego nos dicen, a ver, aquí hay una contradicción, y empieza, ¿no? Uno de los famosos textos que les encanta a los ateos es sobre la esposa de Caín, ¿verdad? ¿De dónde agarró esposa Caín? A ver, dime, ¿de dónde agarró esposa Caín? Y empiezan, y te sacan ahí, a ver, aquí dice,
que Dios creó a Adán y Eva, y ellos tuvieron a Caín y Abel. Luego Caín mató a Abel, y después Adán y Eva tuvieron a Set, y Caín lo corrieron, y después Caín se casó por allá. ¿Con quién se casó? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Sí? Y hasta dicen ellos, no hay explicación. Pero sí hay. Siempre hay una explicación para todo. Entonces recordemos que en la Torá, el Eterno, el Eterno es el autor de la Torá, y el Eterno no le preocupa dar explicaciones de cosas tontas como esa, ¿sí? El Eterno va tocando los temas que realmente son importantes para nuestra redención, que eso es lo que nos debe interesar, nuestra redención. Es como el tema sobre la existencia de Dios. En alguna parte de la Biblia Dios trata de explicar su existencia. ¿Por qué tendría que hacerlo? Como por qué tendría que Él explicar su existencia. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios. Punto. ¿Sí? No, la Biblia no es un libro que trate de explicar la existencia de Dios. En cambio, lo que dice es: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, las cosas creadas dan testimonio de la existencia de Dios. Todo lo creado, ahí está. A eso sí te lo dice, pero no es como que te trate de explicar algo que es obvio. Por eso digo que es tonto, porque es obvio la existencia de un creador, más que obvia. Entonces no tienes por qué buscar esa explicación. Como lo de la esposa de Caín, que tiene 1000 explicaciones para qué el Eterno iba a ponerse a dar detalles sobre eso. Cuando la Escritura da detalles de algo es porque es importante, ¿sí? Entonces en las cosas importantes sí nos da detalles. Muy bien, principio 7. Hay un comentario del hermano Ballesteros, ¿qué dice Ballesteros? Dice Roe: cuando dice el Señor incitó a David a hacer un censo, segundo de Samuel 24:1. En otro lado dice: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David. Primero de Crónicas 21. Muy bien, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo también sobre esto que estamos tratando, ¿verdad? Sobre este principio. Entonces ahí tenemos una contradicción aparente, ¿no? En donde dice que fue el Eterno quien incitó a David para hacer el censo, y en el otro que fue Satanás. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue el Eterno o fue Satanás? También hay algo así de los 2 espías, ¿no? Sobre los espías, sí, también. Creo que en una dice que el Eterno envió y el otro es... En la parashá Shelach Lecha, sobre los 2 espías, en Shelach Lecha dice: envía tú. O sea, así se entiende. Envía tú, envía por ti o envía para ti. Shelach Lecha. Pero acá en Devarim, en la versión de Moisés, como que cambia la cosa. Moisés dice que la iniciativa de mandar espías salió del propio pueblo. Esa es la versión de Moisés. Entonces, ustedes vinieron y me dijeron o me propusieron que mandáramos exploradores. A mí me pareció bien la idea, así lo maneja Moisés, pero no es lo que dice Números. En Números dice que el Eterno le dijo: Shelach Lecha, envía tú, envía para ti, como si la instrucción hubiese salido directamente del Eterno. Entonces tenemos 2 versiones ahí distintas. ¿Cómo se armonizan? ¿O con qué principio podemos armonizar tanto esto de los espías como lo que dice el hermano Ballesteros, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? O sea, ¿hay contradicción? Realmente no. Porque tenemos un principio importante que decíamos, el principio de mayor peso, mayor o menor peso.
Y en este caso tenemos un principio que nos dice que el Eterno es soberano y que nada se escapa a su control. El Eterno está en control de todo. Amén. De todo. Entonces, si un texto nos dice que el Eterno incitó, o el Eterno, sí, incitó ¿a quién fue? A David, para hacer el censo, y el otro dice que fue Satanás, no hay realmente contradicción, porque normalmente Satanás, pues, es un siervo de Dios, y el Satanás, el Eterno lo manda a hacer cosas. Entonces realmente no está reñido una cosa con la otra. ¿Sí? Yo creo que ahí más bien también nos podríamos fijar en lo que pasó después, la respuesta del Eterno, porque en ambos casos hubo consecuencias, hubo castigo por eso. Entonces más bien es que el Eterno lo permitió, ¿verdad? Sin embargo no estaba de acuerdo, y lo vemos en lo que pasó tanto en el censo como con los 2 espías. Sí. Sí, en ambos casos hay una consecuencia, y grave, ¿no? Consecuencias graves, lo cual explicaría la intervención del Satán. El Eterno es el autor, el Eterno es el que manda que se haga. El que ejecuta la orden del Eterno es el Satán. Es algo similar lo que pasa en el huerto del Edén. El Eterno puso el árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal. El Eterno lo puso ahí para probar a Adán y Eva. Entonces el Eterno lo pone, pero quien llevó a cabo la tentación fue el Satán. Ahora, ¿el Satán actuó por iniciativa propia? No, nada se le escapa al Eterno. ¿Ustedes creen que el Satán burló la vigilancia de los ángeles y se metió ahí por sus pistolas al huerto del Edén? No, hermano. No. El Eterno lo mandó. El Eterno le dio luz verde. Ándale, ves, haz esto. Es lo mismo cada vez. Entonces realmente no hay una contradicción. El hecho que un texto nos diga que es el Eterno y el otro diga que fue el Satán, es porque el Eterno lo envía. En otras palabras, el Satán hace como que el trabajo sucio, podríamos decirlo así, pero es por orden del Eterno. Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Se acuerdan de ese también? Le dice Yeshua a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Entonces ahí vemos otra vez el Satán ahí de por medio, haciendo un trabajo en donde realmente quien está detrás de esto es el Eterno. El Eterno lo está probando. Está probando a Pedro. Entonces ahí tenemos, gracias hermano Ballesteros por el ejemplo, otros ejemplos más, ¿verdad? De textos que se contradicen aparentemente, pero siempre hay una explicación. Y en el 7º principio y último, dice que es algo que se deduce del mismo tema. Y esto es una explicación que se obtiene del texto que se estudia. Dice, siempre debemos estudiar un texto o versículo dentro de su contexto. Esto es fundamental. No podemos aislar un versículo por varias razones. O sea, sí podemos, ¿no? Pero no debemos hacerlo. Entre ellas, que el texto original no tenía números para delimitar capítulos y versículos. Por eso decían, escrito está, refiriéndose al texto entero y no a un versículo en particular. Si nos vamos a todos los pasajes que Pablo usó para hablar de la salvación de los gentiles, vemos por el contexto que hace referencia a los dispersos. Otro ejemplo lo tenemos en la respuesta que Jacobo dio para incluir a los gentiles en la comunidad. Usó al profeta Amós, y este hablaba de los dispersos. De ahí podemos entender perfectamente el consejo que Pablo le da a Timoteo. Y ahí está el texto, 2 Timoteo 2:15. O sea, hablando de esto es bien importante lo de los versículos y los capítulos. Recuerdo un profesor en el seminario que nos decía siempre, consíganse una Biblia
que no traiga divisiones. O sea, esas divisiones que traen luego con títulos y subtítulos. Decía, no, una que no traiga nada de eso. Porque él decía, ya de por sí es malo que venga dividida en capítulos y versículos, como para que todavía le pongan más divisiones. Porque hay unas versiones, como la Reina Valera, ¿verdad? 60 trae un montón de divisiones y subdivisiones. También, ¿no? Y le ponen tema. Que todo lo que dice la Biblia, porque pues como le dijeron que es la palabra de Dios, y el nuevo creyente no sabe de esas divisiones y subdivisiones, y él va a pensar que esos estudios que vienen pues son inspirados. ¿O no? ¿No les ha pasado eso? Que los bosquejitos que vienen ahí y todo son parte de la Biblia. Nadie le explica que no, y luego pues se mete en problemas. ¿Sí, Sergio? Pues eso que está usted diciendo, creo que sucedió en ese pequeño concilio que se hizo para ver qué cosas cabían en la Biblia. Y ellos cuando tomaron una Biblia seguramente les tocó así, de que venían con anotaciones de otros escritores. Y entonces ellos dijeron, pues este debe ser de la misma Biblia. Entonces por eso ya en la actualidad se descubrió que algunos versículos no son originarios de las escrituras, porque seguramente fueron anotaciones o opiniones de aquellos escritores que en su momento vieron la escritura y la conservaron. Porque de ellos fue que tenemos la Biblia que tenemos ahora. Sí, algún comentario ahí añadido, algo, y que luego los copistas, ¿verdad? El comentario lo pusieron y de repente pues ya se quedó ahí, como parte de las escrituras. Como el que dice, y Jesús dijo esto declarando por todos los alimentos, que ese versículo ni siquiera está en los manuscritos griegos antiguos. Así es. Entonces, ¿qué dice 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí un apunte importante, cuando Pablo escribe esto, no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad que no? Cuando Pablo dice la palabra de verdad, ¿a cuál palabra se refiere? A la Torá, al Tanaj, al Antiguo Testamento. No existía el Nuevo. Todo lo que ellos predicaban era lo que hoy se conoce como Antiguo Testamento. No podemos hacer doctrina privada a partir de lo que se nos ocurre o deducimos, y frente a este peligro nos advierte el apóstol Pablo cuando dice, Gálatas 1, 8 y 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este es un texto que les encanta mucho a muchos hermanos nuestros, ¿verdad? Cristianos, para acusarnos a nosotros. Nos la aplican, ¿verdad? Nos la aplican y dicen, ustedes son anatema, están predicando un evangelio diferente. A ver, pero tenemos que ir por partes, ¿no? ¿El evangelio es diferente al que nos enseñaron? Sí. Porque el evangelio que nosotros aprendimos es un evangelio de hombres. Entonces sí, tenemos que aceptar, es diferente. Pero diferente al que predicó Pablo, no. Ahí sí no. Porque tenemos que ahí ir a ver cuál fue el evangelio que predicó Pablo. Porque el evangelio que predicó Pablo no es el evangelio que se predica hoy en las iglesias. Ni el que predicó Yeshua tampoco. ¿Saben que Yeshua predicó el evangelio del reino? Y cuando yo conocí de Raíces Hebreas, me pregunté, ¿verdad? Me cuestioné esto. Dije, es cierto. ¿Cuándo yo, como predicador cristiano, prediqué el evangelio del reino? ¿Cuándo? Yo sí predicaba un montón del evangelio, pero el evangelio, según yo lo había aprendido. ¿El evangelio del reino? No. Entonces tenemos que ver con atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hicimos o se hizo en algún momento fue
sacar de contexto el mensaje. Ahora lo que el Eterno ha hecho con nosotros es meternos al contexto otra vez. A ver, regresen a las sendas antiguas, métanse al contexto de las Escrituras. Entonces termina aquí diciendo: la Escritura no es de interpretación privada, por lo que no podemos inventar. Debemos aprender a pensar en base a lo que está escrito en ella y no de manera desconectada o parcial. Así pues, y en conclusión, si aprendemos a interpretar la palabra respetando y aplicando estos 7 principios, una vez las hemos entendido correctamente, nos libraremos de muchos engaños y falsas doctrinas. No obstante, esta es una gran responsabilidad de la que nos advierte Jacobo cuando dice, Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este fue exactamente el error en el que cayeron los escribas y fariseos por dejar de tener cuidado en la aplicación de estos principios. De ahí que Yeshua vino a restaurar y enseñar la correcta interpretación de lo que ellos habían torcido. Así que seamos diligentes en su estudio. Entonces, para terminar, ¿no?, a hacer mención de un tema también muy tradicional, el tema de la iglesia. El tema de la iglesia, ¿no? La doctrina de la sustitución. Por muchos siglos se enseñó sobre el tema de la iglesia. Y por los últimos siglos se enseñó esto de la sustitución. Es decir, la iglesia es el pueblo de Dios. Israel ya no es el pueblo de Dios. Israel fue desechado. La iglesia es el pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó cuando se llegó 1948? E Israel regresa a la escena mundial. La iglesia tuvo que buscar una explicación. Porque ¿cómo es que ahora tenemos dos pueblos? Aparte, ¿no? Si la iglesia es el pueblo de Dios, la pregunta de los $64,000 es: ¿cuál iglesia? Porque hay muchas. Entonces, ¿cuál iglesia es el pueblo de Dios? Entonces ya de ahí surge que si la iglesia es el Israel espiritual y que Israel es el Israel físico, y empiezan a surgir una serie de teorías, como dijimos, descabelladas, tratando de explicar lo inexplicable o tratando de defender lo indefendible. Entonces lo cierto es que cuando nos metemos al contexto, en el contexto de las Escrituras, hay un solo pueblo. Hay un solo pueblo que se dividió. Y saber que hay un solo pueblo dividido nos ayuda a entender el tema de que Él derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno. Porque es el pueblo de Israel dividido en dos casas o en dos reinos, Judá y Efraín. Pero tenemos que entender el contexto de las Escrituras. Israel es el pueblo elegido. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y hay un solo pacto a través del cual Dios se relaciona con su pueblo. Un solo pacto, una sola Torah. Entonces, cuando entendemos esto, son los principios fundamentales. Y no nos estamos saliendo para ningún lado. Pero si no respetamos lo que está escrito, entonces vamos a inventar cosas como un nuevo pueblo o una nueva iglesia. Y vamos a caer en el error, en los errores históricos, como, bueno, si Israel fue desechado, entonces la iglesia también fue desechada. Los mormones son lo que dicen, ¿no? Y tienen fundamento. Porque ellos simplemente se basan en lo que ya está. Si Israel fue desechado, ¿por qué la iglesia no puede ser desechada? Pues claro, ellos también los desecharon y llegamos nosotros, dicen los mormones. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero solitos se ahorcan, ¿no? Porque entonces ellos también pueden ser desechados.
¿Y quién va a venir? ¿Y quién va a llegar? Y así. Va a ser el cuento de nunca acabar. Todo eso es descabellado, porque además lo que están diciendo es que Dios está cambie y cambie de opinión, y cambie de pueblo elegido. Y no es así. Cuando entramos al contexto completo de las Escrituras, vemos que hay un solo pueblo que aparece desde el principio del libro hasta el final del libro. Que hay un solo Dios, que hay un solo mediador y que hay un solo pacto. Y el libro completo habla del mismo tema. Y que del pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, de ellos surge el Mesías Redentor, de ellos surge la Torá. Por ellos hemos recibido todo. ¿Cómo los vamos a descalificar? Entonces, Israel es, vamos a decir, es el filtro. Tienes que, o sea, el ejemplo más claro lo vemos en Apocalipsis, cuando vemos la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿sí? La ciudad que representa nuestra salvación. Y dice Apocalipsis, esta ciudad tiene 12 puertas, hay 12 entradas, pero cada puerta tiene un nombre, el nombre de una de las tribus de Israel. ¿Qué mensaje nos manda muy claramente ahí? Que si no perteneces a una de esas tribus, simple y sencillamente no puedes entrar. Entonces, las personas que dicen Israel, nada, y que son antisemitas, ¿cómo van a entrar a la Nueva Jerusalén? No hay manera. Entonces, la Escritura tiene que ser entendida a través de su propio contexto, no de lo que dice tal o cual maestro, sino lo que dice la Escritura, lo que enseña la Escritura en sí mismo. Entonces ahí tenemos 7 principios, hermanos, básicos, fundamentales, sencillos, que si los aplicamos vamos a poder encontrar respuestas a cualquier aparente contradicción. ¿Sale? Bueno, es todo por hoy, hermanos. Gracias a los que nos acompañaron y comentaron también. Shalom. Espero que no se haya cortado más el video. A ver, ¿quieren saludar? No, todavía no le volteo, esperen. No encuentro el... Ya se les cansó la mano. No encuentro... Acá está. Ahí está, ahora sí. Ya saludaron. Ya nos vamos. Ángela García. Tal hermana Angelita, díganle Shabbat Shalom, hermana Ángela. Siempre le echamos carrera. A ver, a los que no vienen siempre les dan carro, ¿no? Nace que hermana Ángela. Shabbat Shalom.